Estamos en nuestra jornada sobre segunda carta de los Corintios. Hoy estamos en el capítulo 9. Vamos a pensar en ella. Vamos avanzando poco a poco, poco a poco. Cuando menos esperéis, estaremos ya terminando esta carta. Pero ahora mismo estamos en el capítulo 9 y quisiera comenzar este capítulo 9 con el último verso. Voy a comenzar por el final hoy. Cuando el apóstol Pablo escribe y dice lo siguiente: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Mirad, en cuestión de dar, nadie supera a nuestro Dios. Su don es imposible de expresar o describir apenas por medio de nuestro lenguaje. No hay ni siquiera palabras para agradecer a Dios por aquellas cosas que Él ha hecho y hace en nuestras vidas. No obstante, cuando pensamos en regalo, nadie supera ni superará jamás a nuestro Señor. Y quizás el versículo más conocido de la Biblia nos debe hacer recordar lo que le costó a Dios amarte y cómo Dios expresó este amor hacia cada uno de nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera, no había palabra para expresar cuánto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre todos los dones que tenemos de parte de Dios, su gracia y bendición, por ejemplo, nuestra salvación y vida eterna, el Evangelio, el amor de Dios y el Espíritu Santo, ninguno es mayor que el regalo de su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Es en Jesús que todos los demás regalos o dones cobran sentido. Por eso decimos: tú eres el centro. Él es el centro. Pensando en ello, me acordé cuando el apóstol Pablo nos habla mismo en 2 de Corintios, en capítulo 3:18. Dice así: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu, por el Señor, el Espíritu. Es interesante pensar que cuando Dios nos amó para que pudiéramos restaurar todo aquello que fue perdido por medio del pecado, para restaurar nuestra vida, para restaurar nuestro carácter, para restaurar nuestro corazón, para sanar nuestras heridas. Todos los redimidos estamos siendo conformados a su misma imagen. En Cristo se encuentra la vida y todo bienestar. No hay vida abundante fuera de Cristo. Puede tener muchas cosas, pero ni siquiera podrás disfrutar de lo que tiene, porque no hay vida abundante fuera de Cristo. Una de mis grandes amigas, misionera durante muchos años, ya mayor, fue de misiones ya con 50 años, y yo me acuerdo que ella quedó en nuestra casa hospedada antes de ir hacia Guinea Ecuatorial. En aquel momento difícil poder estar allí, con muchas enfermedades endémicas. Yo al verla con 50 años, yo decía: Nelly, ¿y a estas edades? Ella dijo: pastor, pero a estas edades que Dios me llamó. Yo digo: pero ¿cómo conociste al Señor? Y ella me contó en aquel momento y nunca se me olvidó. Estoy hablando de muchos años ya. Todavía vive en él, pero está en Argentina. Ella es argentina y ya volvió, ya muy mayor. Y ella me decía: mira, yo viví en el mejor barrio de Buenos Aires, casé con uno de los hombres más ricos de la ciudad, pero dejé al Señor y cambié al Señor por el dinero, la comodidad. Y mi vida, me decía ella literalmente, fue literalmente un infierno. Muchas veces yo paseaba por este barrio
y veía las mansiones como la mía y decía, ¿será que la gente vive el mismo infierno o calvario que vivo yo? Se estaba muriendo, los médicos decían, tienes una lesión en el corazón, aunque no entendemos cómo ella salió ahí, pero es tan grande que te damos meses de salida, de vida. Y ella entonces clamó al Señor y visitando uno de sus hijos, ella fue a una iglesia, volvió y yendo en aquel día, estaban en oración y oraron por ella y Dios la sanó completamente del corazón. Entonces ahora su hijo dijo, mamá, vamos a cogerte y vamos a llevar a un lugar donde papá no descubra, porque tanto su padre como su hijo mayor habían decidido quedar con toda la herencia y le habían contratado médicos para diagnosticarla como loca. Y ella estuvo escondida en el sur de Argentina varios tiempos con su hijo menor, buscada por la policía y por todo, hasta que un día llegó el juicio. Y entonces ella fue a presentarse en este juicio. Y ella me decía, don Irán, yo sabía que todo el juicio estaba comprado, que mi marido había comprado todos los abogados, todo el cuerpo que iban a juzgarme. Pero yo fui confiando en el Señor, porque yo no quería nada de él. Yo solo quería la paz que volví a tener en Cristo. Y llegando allí, me contaba ella, en aquel día por unas cosas de urgencia, el grupo que iba a juzgarla tuvo que salir y desplazarse a otro juzgado y entró un nuevo que nadie sabía nada. Y fueron a juzgarla. Y entonces hicieron allí mismo una avaliación para saber cómo estaba la cabeza de la mujer que decían que estaba fuera de sí. Y los abogados y los que estaban allí dijeron, ¿quién te ha dicho que estás loca? Nunca hemos visto a alguien tan cuerdo. Y ella ganó el juicio. Le dieron, el marido tenía que darle 50% porque casaron con comunión de bienes, pero ahora más 25% porque la había difamado. Y entonces ella dijo, allí sí pensaron que yo estaba loca, pastor, porque yo salí y dije, nada de esto me interesa. Yo ya he encontrado mi regalo. He encontrado a Cristo. Por eso estoy aquí, preparándome para ir a Guinea Ecuatorial. ¿Quién es el centro de tu vida? Hablar del regalo de Dios es hablar de la gracia inmerecida del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Sin recibirlo por medio de la fe y el arrepentimiento, ningún regalo tendrá el efecto tan esperado en nuestras vidas. Es en Cristo Jesús, o es Cristo Jesús, el que nos transforma, nos llena de bendiciones y en Él somos hechos nuevas criaturas. Son los perjuicios humanos los que impiden que el amor de Dios fluya en nosotros y lo deja fuera de nuestras vidas. Para el amor de Dios no hay límites y no existe un arma mayor de transformación que el amor de Dios por nosotros. Pedro, en su epístola de Primera de Pedro, versículos 4 a 8, dice así: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Es interesante ese texto. En algún momento podemos hacer un exégesis de él para entenderlo, pero ese no es el texto de hoy, es solo para de alguna forma citarlo como ejemplo. ¿Qué significa entonces contribuir o dar un poco cuando somos los más agraciados del mundo? ¿Cómo te sientes hoy? Porque si te sientes infeliz, si te sientes triste, si te sientes acongojado, no estás permitiendo que el amor de Dios pase en tu vida. Y si eso es tan frecuente en tu vida, quizás seas religioso pero no conozcas al Señor. Jesucristo es el don maravilloso que no se agota jamás y cuya magnitud no se puede expresar ni siquiera con palabras y menos con cifras. ¿Cuánto te costó tu vida eterna? Hechos 20:35, el apóstol Pablo, hablando del Señor Jesucristo, escuchó o aprendió en algún lugar: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es
de recibir. Y él lo cita textualmente como palabras de nuestro Señor. Es el único lugar que aparece aquí estas palabras. No obstante, Pablo ahora hablando, saliendo de aquel momento difícil de acusaciones, teniendo la gracia de ver que los corintios eran humanos como todos nosotros, pero se arrepintieron de sus pecados y pidieron perdón y restauraron la comunión. Él ahora va a recordar un proyecto que había nacido entre varios hermanos para bendecir la iglesia de Jerusalén que estaba viviendo un momento difícil. Y es ahí donde él comienza a animar a los hermanos de Corinto para que puedan seguir con el propósito que ellos también tenían de ayudar. Segunda de Corintios 9, de 1 a 5 dice: porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana, en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como codicia. Primer aspecto, dar. Un corazón dispuesto a dar edifica y une. Pablo dirige el enfoque ahora de sus lectores a la ofrenda. Aunque el autor admite que ya había hablado con anterioridad sobre el tema, no obstante, con mucho tacto y amor, esto les recordará que sí enviará a hermanos para asegurar que los de Acaya lleven a feliz término el proyecto de llevar la ofrenda hacia Jerusalén. Y aquí nos destaca una realidad que debemos pensar, sobre todo en el mundo en que vivimos: la tentación de descuidar la necesidad humana del prójimo, de descuidar la mayordomía cristiana. Es un problema muy frecuente. No obstante, el Señor, nuestro Señor, nos enseña que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí o no? Pero también que amar a Dios es amar al prójimo como a uno mismo. Es interesante esta realidad, porque si no somos capaces de amar a quien vemos, ¿cómo vamos a amar al Señor, a quien con los ojos físicos no lo podemos ver? La abundancia de las cosas y el querer acumular fortunas invaden nuestra sociedad hoy. Llega a ser las principales preocupaciones de este mundo, llevado por el engaño de las riquezas. Es increíble cómo el enemigo puede usar a veces de engaño, y a veces incluso algunos creyentes pueden creer que si yo tengo y tengo y tengo y tengo, ya está, voy a ser feliz. Si tienes y tienes y tienes, puedes tener un gran problema para administrar todo eso. Pero la verdadera felicidad solo la trae Jesús. Solo Él realmente puede hacernos feliz. Es por eso que recordamos las palabras también del Señor cuando decía: y aquel a quien sembró la semilla entre espino, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Cuando Dios no es el primero, otra cosa lo será. Será tu trabajo, será tu dinero, será tu dignidad, será tu prestigio, será tu yo qué sé qué. Pero nunca llegarás a tener una vida abundante, porque ni siquiera podrás fructificar. Pablo quería que el proyecto de ayudar a los hermanos judíos funcionara, justamente como un puente. Él iba más allá, no era solo lo económico que él estaba pensando. Él quería establecer algo muy necesario en aquella época, y
había sufrido en sus carnes esta realidad. Un puente de confianza, aceptación y amor mutuo entre iglesias judías y iglesias gentiles. Porque había mucha discusión entre ellos. Y habían hecho muchas cosas diferentes, divergentes entre ellos. Había mucho más en juego que la misma ofrenda. Y Pablo nos enseña en ese texto que acabamos de leer, que se puede dar de muchas formas, por obligación, por satisfacción o incluso para obtener prestigio. Pero el verdadero agente de ser gracioso, de ser bondadoso, o dadivoso, es el amor que une y que levanta. Es interesante cómo el Señor nunca despreció a aquel que estaba caído en el camino, aun cuando Él es el Rey de Reyes. Podemos hablar de muchos de ellos: el endemoniado de Gadara, la mujer de Samaria. Podemos hablar de aquel que estaba allá en el estanque de Siloé. Todos olvidados por el mundo y por los religiosos de su tiempo, porque es muy difícil amar a veces cuando no tenemos ninguna afinidad. No obstante, el Señor nos amó a pesar de, y paró en su camino para atenderlos, para levantarlos. O Zaqueo, el publicano, que se subía con una ansia de ver al Señor, pensaba que Dios nunca le iba a mirar, y a través de Cristo el Señor aún más le llama por el nombre. Dice: Zaqueo, baja de ahí, yo quiero ir a tu casa hoy, quiero cenar contigo. Interesante. Segundo aspecto que vamos a ver en el texto y leeremos ahora es que nadie pierde por ser generoso. Nadie pierde realmente por ser generoso. Segunda de Corintios 9:6, un versículo solamente dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Pablo insiste en que nadie sale perdiendo por tener un corazón generoso. El dar lo compara con el sembrar. El que es mezquino a la hora de sembrar no puede esperar más que una cosecha mezquina, mientras que el que es generoso en la siembra, a su debido tiempo recogerá una cosecha generosa. Cuando yo era seminarista, me acuerdo también de esto. Hace poco mi esposa, que está en Brasil, pudo ver este amigo que hacía años que no sabía ni dónde estaba. Yo estaba en Brasil, había quedado viudo, y ese amigo me vino a visitar incluso aquí en España. Y bueno, yo durante todo el tiempo de seminario, creo que eso nos pasa mucho cuando estamos estudiando, quería tener una colección muy buena que hay en portugués de una exégesis de cada versículo, y yo decía: ese comentario es excelente, pero era muy caro y yo no podía comprar. Entonces yo comencé a ahorrar y ahorraba, hasta que llegó un día que yo tenía la cantidad exacta. Durante meses había ahorrado para llegar allí. Cuando yo estaba allí, aquel día yo cogí el sobre, lo metí en el bolsillo y digo: ahora voy a comprar por fin estos libros. No es enciclopedia, porque es una enciclopedia. Ahora puedo. Y cuando yo estaba saliendo, entró en mi puerta de mi habitación, yo vivía en el campus universitario, un amigo, triste. Yo: ¿qué te pasa? Dijo: ay, tú no sabes, estoy necesitando de tanto para poder pagar aquí a la universidad. No tengo que dejar el curso. ¿Cuánto? Porque yo escuché, pero yo comencé a pelearme con Dios. ¿Cuánto? Era la misma cantidad que yo tenía en el bolsillo. Yo le dije, y el Señor me dijo: ya, no es para ti. Señor, tantos meses, tuve que trabajar, limpiaba los baños del seminario para poder ahora comprar. Y no, Señor, no es para ti. Entonces yo cogí y dije: esa es la bendición de Dios para ti. ¡Ah! No, sí, es la bendición de Dios para ti, y me alegro contigo. Se fue y pudo pagar, y era compañero mío, terminamos juntos él en el seminario, en la universidad.
Pasaron meses. Junté, no me desanimé. Otra vez, yo ya tenía todo preparado. Yo era seminarista en otra ciudad. Entonces fui a la iglesia, pero ya con el propósito. Y cuando yo llegue ahora, ya lunes tempranito me voy a la librería y compraré por fin, Señor. Gracias, estaba feliz. Cuando llego en la iglesia, me siento en el culto con una hermana de la iglesia. Y decía, ay, Adoniran, ora por mí. Digo, ¿por qué, hermana? Necesito tanto. ¿Cuánto? Ay, yo, vale, un momento. Señor, está jugando conmigo. No es para ti, Adoniran. Y yo cogí y le dije, aquí está la respuesta. No, sí, es la respuesta de Dios para ti. Bueno, mi amigo vino a visitar, él es japonés, de origen japonés. Esto quedó conmigo en el tiempo más difícil de mi vida aquí en Madrid. Se volvió todos los gastos pagados. Yo cuando fui para allá con mis hijos, él vino a visitarme y dijo, quiero sacarte a pasear un poquito con tus hijos y todo. Eran muy pequeñitos y fuimos a pasear. Y fue muy bueno. Yo le agradecí a Dios porque un amigo es un amigo, ¿sí? Hay amigos más llegados que hermanos. Y así fue. Y bueno, después Akira se fue y yo ya estaba en los días contados para venir. Faltaban 3 días para venir para España, ya para ser pastor aquí. Y entonces me llamaron por teléfono. Dijeron, ¿es usted Adoniran? Sí, soy yo. Mire, por favor, tienes una encomienda que se está esperando aquí ya más de una semana en la librería. Yo digo, no me diga, ¿qué encomienda? Yo no he comprado nada. De hecho, ni he ido a la librería este tiempo. Digo, no, tienes que venir. Y cuando yo llegué allí, ¿sabe cuál es lo que era? 2 cajas así de la enciclopedia. Akira lo había. Yo no sé ni cómo él supo. Pero una cosa yo sé. Cuando uno ama al Señor y entiende el corazón dadivoso de nuestro Dios, deja de ser mezquino. Y la generosidad del Señor te hace parecer más con Él. La palabra de Dios nunca dice que la bondad no sirve para nada. Nunca te olvides de que hay algo nuevo, maravilloso, que llega a la vida del que acepta la voluntad de Dios como su ley. La Biblia sí nos habla de recompensa y lo habla claramente y no nos promete la riqueza del dinero, sino la riqueza del corazón y del espíritu. Entonces me surge una pregunta: ¿qué es lo que puede esperar una persona generosa? ¿Qué puede esperar realmente una persona que es generosa? Según el texto, será rica en amor. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Proverbios 18:24, será rica en amigos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Pero también nos dice la palabra que será rico, o la persona será rica en ayuda. Y en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero también la persona será rica para con Dios. Mateo 25:39-40 dice, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor está diciendo, a mí me lo hiciste. Entonces, el tercer y último punto nos dice que Dios ama a aquel que tiene un corazón dadivoso y da con alegría. El dador alegre es agradable a Dios. De 7-9 de 2 Corintios 9 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana,
ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que tenemos siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios bendice cuando se ofrenda generosamente, y dar con liberalidad hará que los que la reciban abunden en acciones de gracia. Pablo habla del don de Dios y de devolver a Dios en acción de gracias que sobreabunda. La meta más amplia que Pablo desea lograr es que la ofrenda de las iglesias gentiles, cuando aceptada con gratitud por la iglesia judía en Jerusalén, sea una señal de unidad, que a su vez unirá más a todas las iglesias involucradas. Hermanos, somos tan torpes a veces. A veces no nos damos cuenta lo importante que es trabajar por la unidad. Si una espiga de trigo produce 40 granos por cada semilla que no se siembra, el agricultor pierde 39. Pero las matemáticas que se aplican cuando se siembra con generosidad son diferentes. Se produce una cosecha muy abundante. Buenas obras realizadas y grandes necesidades suplidas producen resultados increíbles en la vida del hacedor y del que recibe. La persona generosa nunca pierde al final. La actitud del que da es de crucial importancia. Dios ama a la persona que da con alegría. Mira lo que el Señor enseñó a su pueblo en Deuteronomio 15, 7 a 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de algunos de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra de Yahvé tu Dios, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo y el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Yahvé y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino o de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahvé tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dios le puede dar a una persona tanto lo que tiene que dar como el espíritu en que debe darlo. Del 10 al 15, ya las últimas palabras de este capítulo dice: y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá, multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias, porque la ministración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos mediante la oración a vuestro favor demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. La persona que ha aprendido a contentarse podrá dar mucho más a otros, porque necesita muy poco para sí. Dios es el único que puede ponernos en el corazón el verdadero amor, que es la esencia del espíritu generoso.
En Lucas capítulo 7, 44 a 48 dice, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso por ella. Desde que entré, esa mujer no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo, y el Señor estaba hablando a Simón, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. La mano que ayuda somos nosotros en este mundo. Para eso también nos dejó el Señor, para hacer, no solo recibir, no solo engordar espiritualmente, para hacer una bendición en un desierto de maldad como es esta tierra. El dar hace cosas maravillosas para tres personas diferentes. Hace algo por el otro, alivia la necesidad, restablece la confianza en los demás, le lleva al otro a dar gracias a Dios. Hace algo por el que da. Es una autenticación de nuestra fe cristiana. Mostramos que no vivimos solo con palabras, sino que también con la acción. Nos une en amor con el otro. Pero también, hermanos, por increíble que parezca, hace algo por Dios. Hace que los que son bendecidos se dirijan a Dios en agradecimiento. Glorifican a Dios por estas obras. Pablo termina dirigiendo la mirada de los corintios hacia el don de Dios, que es Cristo. Un don tan maravilloso que no se agota. ¿Cómo podremos nosotros, después que Dios nos ha tratado de una manera tan generosa, dejar de ser generosos con nuestros semejantes? Eclesiastés 11, 1 a 2 dice así: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. El Señor nos enseña a tener un corazón bondadoso. El Señor nos enseña que Cristo sea nuestro tesoro. Hace poco escuché un testimonio que fue muy marcante de una mujer que era hindú, en aquella época niña. Estaba enferma de una enfermedad sin cura. No había cura para su enfermedad. Sus padres eran pudientes y habían gastado todo el dinero que podían para poder sanarla. No siendo así, fueron al templo donde ella había sido entregada en la India. Y fueron allí y hablaron porque su mamá venía de muchas generaciones de sacerdotes. La mayoría de los sacerdotes de aquel templo eran tíos, primos. Y ella estaba allí como niña y salió, entró. Mientras su papá estaba hablando con su mamá, con algunos de los sacerdotes, se fue escapando y ella decía que el templo tenía así como unas escaleras que iban hasta arriba. Y ella fue subiendo hasta que llegó al lugar que ellos llamaban Santísimo, donde estaba la imagen de este Dios en concreto. En la India hay muchos dioses, ¿vale? Y ella subió allí y ella estaba tan necesitada que ella se escapó y había una cortina y se escapó. Por la cortina no había nadie. Y ella comenzó a gritar allí: Dios, ayúdame, ¿no ves que me muero? Y ella gritaba porque ella era una niña y lo que ella quería era ser sanada. Y de repente entró uno de los sacerdotes, no sé si la vio, no sé si la escuchó, pero cuando él entró, le miró y le dijo: tú eres una impura.
tú eres sucia, nunca podrás tocar a Dios. Vete de aquí antes que te haga algo. Ella dijo que bajó la escalera como loca, cogió la mano de la mamá y dijo, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué te pasa? No, yo quiero marcharme. Y fue para el lugar donde vivían. Llegando allí, ella se acordó, en aquella semana ella no podía dormir y se acordó de que había una familia que era cristiana en el barrio y que ella jugaba junto con los niños. Y ella dijo, ¿será que hay un Dios que me puede? Yo no conozco a ese Dios. Ella no quería un Dios más porque solo ella tenía 1000 dioses adorando. Pero ella dijo que estaba todo oscura y ella gritó allí, Jesús, si puedes, sáname. Si me sanas, así decía ella, era su oración. Si me sanas, yo nunca dejaré de contar lo que has hecho en mi vida. Sáname. Y ella dijo que en aquel momento, aquella pequeña habitación que estaba oscura se llenó de luz. Y ella vio tan claramente el Señor decir, yo soy Jesús y yo te sano. A partir de aquel día, ella fue sanada. Ella cogió esto, no sabía nada de Cristo, no sabía nada de Dios. Pero ella decidió, cogió todos los ídolos que tenía en su habitación, los tiró a la basura. El viernes siguiente, que era el día de la oración, su madre vino y dijo, vamos a la oración. Ella dijo, yo no voy a ningún templo. Vamos. Ella dijo, no voy, mamá, porque Jesús me sanó. Y entonces su madre fue a llamar a los sacerdotes. Vinieron, hicieron todo tipo de invocación que podáis imaginar. Y ella sentada en una silla decía, Señor, yo no te dejaré nunca. Hasta que los sacerdotes dijeron, no podemos hacer nada con ella. Lo que ella tiene no la va a dejar y es mucho más fuerte que todo lo que nosotros tenemos. Hoy ella es psiquiatra, líder en Estados Unidos de un proyecto muy precioso de sanidad mental, sierva de una iglesia evangelista que por todo el mundo predica lo que Cristo ha hecho en ella. Ese es nuestro Dios dadivoso. Él vino a buscar a lo que se ha perdido, no el que se cree fariseo. Pero también nos enseña a ser gracioso, bondadoso y vivir con la sensibilidad de Dios. De donde quiera que vayas y esté, ser una bendición. Ser, acercar, salvar, ayudar, traer a los pies del Señor a aquellos que están aquí y que no le conocen. No hay nada mejor que Cristo. Ningún oro de este mundo podrá compararse a lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a quedar de pie y orar.